¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos de vuelta en Cookie Run Open Smash y el día de hoy, como podéis ver por aquí, ya tenemos al nuevo personaje DJ Milla en el juego. Y obviamente en este vídeo le vamos a estar haciendo una review completa. Lo primero que podemos ver es que DJ Milla está catalogada como marksman, como tiradora de calidad épica. Y lo primero que tenemos por aquí, como siempre, es el ataque básico. Como podemos ver en el vídeo de presentación de la habilidad, lanza unas ondas sónicas que traspasan a los enemigos, primero pegan al que tienen delante y luego a los de detrás. Tengo que deciros que a los que impacte estando detrás del primer objetivo se reducirá el daño un 30%. O sea, el que más daño va a comer va a ser el primer objetivo al que impacte las ondas sónicas de DJ Milla y los de atrás recibirán un 30% menos de daño. Como os comento siempre en cada review, todos los porcentajes y daños los tendréis aquí abajo en las descripciones de cada habilidad. Luego tenemos la habilidad especial y es que, como podemos ver, coloca un altavoz en una ubicación durante 10 segundos. El altavoz lanza una onda sónica contra los enemigos cercanos cuando un ataque básico impacta o de forma periódica. La onda sónica que sale de dicho altavoz cuando impacta un ataque básico o periódicamente va en función del daño del ataque básico que ha activado el altavoz. Mientras que el altavoz esté activo, aumenta la velocidad del propio personaje un 10%. Luego tendríamos la primera variante de la habilidad especial, y es que, como nos podemos fijar, hace exactamente lo mismo que la habilidad especial básica, pero esta vez cuando desaparece el speaker, el altavoz te restaura un ataque básico. Y por último tenemos la segunda variante de la habilidad especial, y es que, como podemos ver, ahora cuando recibe un ataque básico, las ondas que salen del altavoz son en modo circular, alrededor del propio altavoz. Yo realmente me quedaría con la habilidad especial básica. ¿Y por qué? Pues porque, como nos podemos fijar, te da un 10% de velocidad de movimiento, que tampoco es mucho, pero son durante 10 segundos. Entonces, para Milla, como vamos a ver más adelante, Milla, el personaje, no tiene ningún dash, no tiene ningún desplazamiento, entonces está bastante vulnerable, y tener un 10% para estar un poquito más a salvo y poder escapar de los enemigos y poder hacer un poquito de roaming, de movimiento por el mapa, yo creo que te puede venir muy bien con este tipo de personajes que no tienen muchas salidas ni muchas escapatorias. Luego tenemos la habilidad definitiva, y es que durante 6 segundos crea como una especie de círculo que aumenta el daño de los ataques básicos y la velocidad de recarga. También aumenta la velocidad de movimiento de los aliados que estén en dicho círculo. Luego tenemos la primera variante de la habilidad definitiva, y es que hace lo mismo, dura también lo mismo que la básica, pero ahora es un 30% más rápido la velocidad de recarga de los ataques básicos y sigue también aportando ese 30% de velocidad de movimiento a los aliados que estén en dicho círculo. Y luego tenemos la segunda variante que, como podemos ver, ya no hace un círculo, simplemente se aporta ella los buffos, los incrementos que duran también 6 segundos, incrementa el daño del ataque básico, la velocidad de movimiento y el tiempo de recarga. Yo me quedaría con esta variante. ¿Por qué? Bueno, creo que este tipo de personajes son para moverte mucho por el mapa, no estar tanto con tus compañeros, siempre estar en la backlane, o sea, en la parte de atrás, y creo que tener cualquiera de estas y que te tenga que forzar a estar cerca de los aliados, creo que le puede venir bastante mal. Yo creo que es un personaje que simplemente es ir a su bola, a su rollo, ir moviéndose por el mapa e ir haciendo el máximo daño posible. Y 50% de velocidad de movimiento, como ya os he dicho antes, en un personaje que no tiene escapatoria, no tiene dashes, no tiene desplazamientos, le puede venir extremadamente bien. Luego pasamos con las pasivas, y es que, como siempre, de momento esta pasiva es la mejor del juego, la que tenemos que llevar siempre. Y de segunda pasiva yo me pondría la de la marca, como prácticamente me pongo en cualquier personaje a distancia o cualquier tirador. ¿Y por qué? Pues porque lo que he dicho antes, es un personaje muy squishy, un personaje muy débil que no tiene escapatoria, no tiene dashes, no tiene desplazamientos, y poder ver a todos los enemigos cuando les impactes, poder ver por dónde se mueven, por los arbustos, dónde están en todo momento, te va a servir muchísimo. Vas a poder jugar mucho más seguro y con más control de mapa. Así que hasta aquí, gente, espero que os haya gustado muchísimo la review, que os sirva, por supuesto. Cualquier cosa, como digo siempre, me la dejáis en comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besazo, gente. Chao, chao.